Buenas tardes, chicos de décimo, espero que estén muy bien. Bueno, hoy nos vamos a encontrar para hablar un poquito de la virología, de esta ciencia que se encarga de estudiar todos los virus, como veníamos viendo ya las bacterias. Ahora vamos a profundizar en el aprendizaje que corresponde a los virus. A propósito, ¿no? Ya que todo un virus nos tiene en casa, pues vamos a aprovechar también la posibilidad de aprender sobre estos organismos que hoy tiene o que hoy han transformado al mundo. Bueno, tengo en pantalla eh, una presentación de la doctora Rushansky, experta en virología. Y vamos a ver entonces en pantalla, correr un poco esto para que lo tengamos más grande, podamos verlo perfectamente. Los virus no son del 2020 ni de 1950, no son de la peste negra, no, de mucho tiempo atrás. En realidad, por ejemplo, podemos ver en la dinastía egipcia, por ejemplo, tenemos una piedra tallada en una tumba durante la eh, de la dinastía egipcia, como ya había dicho, en el año 1400 antes de Cristo, muchachos. Y aparece la poliomielitis paralítica. ¿Cómo así? Miren, noten ustedes en la imagen y en la figura, ¿cierto? Eh, que es un virus que en realidad genera un tipo de atrofia en el sistema muscular. Y esto, pues ya estamos hablando del año 1400. Pero miremos la imagen que está allí seguida, una momia del siglo XVII, perdón, del siglo XII antes de Cristo, enfermedad endémica, es decir, de la zona de esta parte de Egipto, ¿cierto? Eh, y cómo la podíamos ver, mira que hay un zoom que se puede ver que la momia, ¿cierto? Tenía ciertos brotes en su cara. Y desde ese entonces estamos hablando de la viruela, que es la transformación de la varicela, ¿ok? Eran mucho más grandes, de pronto la varicela se relaciona más con nosotros y la viruela pues es, digamos que una enfermedad de tipo viral mucho más antigua, ¿ok? Entonces la historia de la virología es de bastantes años atrás. Miren, por ejemplo, en 1850 estamos hablando de virus que atacan, por ejemplo, al tabaco, a la planta, virus vegetales. Por ejemplo, en 1898 ya estaba la aftosa que ataca, por ejemplo, a los bovinos. El virus de la fiebre amarilla, ya estábamos hablando en 1901. Entonces, de esta manera podemos hablar de que la virología no es de ahora, no es del 2020, sino que es de años atrás, ¿ok? Entonces, el concepto de virología, por ejemplo, se introduce como concepto en el año 1957. Después aparecen los bacteriófagos, que es la forma como vamos a combatir los virus, ¿cierto? Y se pueden más adelante empezar a hacer ya de manera experimental con animales, se pudo empezar a trabajar cómo se desarrolla inmunología frente a distintos virus, ¿ok? Y como a mediados del 2000, ¿cierto? Aparece la biología molecular, que es mucho más específica. Entonces, ¿cuáles son las características principales de los virus? Son parásitos intracelulares obligados, es decir, van y se posan en una célula viva, y de allí se reproducen. Necesitan de un medio vivo para poder reproducirse, siendo que ellos no son seres vivos, ¿ok? No presentan un sistema enzimático propio, productores de energía necesarios para la síntesis, es decir, que necesitan de los otros organismos, como ya lo había mencionado. No son capaces de replicarse por sí solos, requieren de células vivas, ya sean de tipo animal, vegetal, bacteriano, para poder hacer todo su ciclo replicativo o reproductivo, ¿ok?
También depende mucho, la replicación viral es dependiente directamente de las actividades metabólicas de las células que lo están hospedando. Eso significa que los virus necesitan directamente, ¿cierto?, de que esos organismos estén vivos, poder realizar todas sus actividades metabólicas para que puedan, digamos, que ellos poder subsistir. Miremos esta, digamos que métrica, que nos hace como una comparación para que nosotros podamos entender el tamaño aproximado de lo que es un virus. Claro, hay variaciones, hay unos virus que pueden variar, ¿cierto?, en tamaño, pero importantísimo que tengamos idea de lo pequeños que son, pero también de lo que pueden causar y generar, y ya todos sabemos que, que puede generar muchísimas dificultades. Entonces, por ejemplo, miremos la célula vegetal, que es la primera y la que estoy señalando en este caso, ¿ok? La célula vegetal con esto es aproximado, ¿ok? Con un aproximado de 10 a la menos 4 nanómetros de longitud. Pero pasemos a la célula animal, que es un poquito más grande, una célula 10 a la menos 5, y, más pequeña, porque si voy a hacer la métrica hacia la izquierda, voy a encontrar más pequeña el rango, ¿ok? Luego siguen las bacterias, y ahí aparecen los virus, aquí justo al lado, aquí donde los voy a señalar, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 8 nanómetros, ¿ok? Eso significa de 20 a 250 nanómetros cuando lo cambiamos a notación científica. Entonces, chicos, si nos damos cuenta, miren, aquí está el átomo, o sea, el átomo es mucho más pequeño, pero no está tan alejado de un virus, ¿ok? Siendo tan pequeño, repito, todo el poder que tienen, todo el poder que puede tener un virus. Sigamos con nuestra presentación. Las características de los virus afectan, como ya lo había mencionado, a todo tipo de organismos vivos. Bacterias, células vegetales, animales, y una bacteria que uno podría decir, pero una bacteria minúscula también. Y no, en realidad, cuando se aferran a una bacteria es cuando pueden ser mucho más poderosas, ¿ok? Las características de los virus, y aquí no voy a profundizar en la replicación porque es que la voy a retomar mucho más adelante, entonces simplemente quiero que la tengamos muy en cuenta. Yo sé que algunos de ustedes recuerdan en años pasados la cadena de ARN, ¿cierto? Y la conformación de estos, y por eso voy a hacer una clase solamente para la replicación de los virus, y por ahora no lo voy sino a tomarlo de manera general para decirles que constituye todo su ADN una vez se posa en ese organismo vivo. Entonces hace un proceso de división celular que puede ser usado tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. Y como hace todo su sistema de ADN de replicación, mire, podemos ver acá las cadenas cómo empiezan a replicarse, pero aquí al final, cómo la vamos a encontrar una cadena súper constituida con un paquete completo de ADN. ADN que muchas veces, y como se los he mencionado, cuando hace una mutación genética, se vuelve un virus o se vuelve un organismo, no, porque no son un organismo, perdón, se vuelve, el virus se transforma en mucho más poderoso porque los antibióticos, porque todo el mecanismo que se debe hacer para que pueda ser sanado en el caso de los animales, de los seres humanos, ¿cierto? Pues entonces necesita mucho más defensas. Entonces, entramos en más detalle en la siguiente clase de cómo se replica específicamente los virus. Aparece una definición en el año 1967, hay muchísimas, si ustedes buscan, obviamente bibliografía podrían encontrar, pero digamos que esta me parece muy, muy cercana a lo que es un virus, ¿no? Uno siempre duda un poquito en cómo definirlo, pero los virus son entidades cuyo genoma se replica dentro de las células vivas usando su maquinaria de síntesis. Su maquinaria de síntesis es lo que acabo de mostrar en la imagen, ¿ok? Haciendo su propia línea de ADN. Esto determina la formación de elementos especializados, es decir, las partículas virales que se
transmiten o hacen la transferencia del genoma viral a otras células vivas. ¿A cuáles? A las que están más cercanas, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas de las partes o de la estructura que tiene un virus. Entonces la estructura de un virus es simple. No es una estructura compleja, pero es una estructura difícil de romper, ¿ok? Difícil de atacar y se requiere conocer bastante el virus para poderlo atacar en sí. A pesar de esto, no existe cierta diversidad que es usada para la clasificación de este tipo de microorganismos. Entonces, miren, tienen un capsómero, es decir, una cápsula, una envoltura, que obviamente, digamos, está cubierta por una cadena proteica o unas proteínas que lo hacen mucho más resistente cuando estamos atacando el virus, ¿ok? Tiene un núcleo cápside, que es la cápsula más el genoma, es decir, su propio genoma o su propia información genética, que repito, lo vuelve mucho más resistente. Aquí lo podemos ver en este dibujo, en esta representación gráfica, en donde podemos ver la envoltura, su cápside y el ácido nucleico, ¿ok? Puede tener cadenas simples, cadenas dobles, puede tener cadenas circulares de ADN, puede tener cadenas simples también de ARN, cadenas dobles de ARN y cadenas segmentadas súper enrolladas de ARN, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la cápside o esa envoltura que va a tener? Tiene la protección, es decir, protegerse también a través de esos ácidos nucleicos y de esas proteínas y enzimas del cual está compuesta, ¿cierto? Miremos la imagen que está abajo, porque es la forma que pueden tener algunos de estos virus. Mire, virus helicoidales, virus poliédricos y virus complejo. Mira, estos virus, digamos que cada uno tiene una forma de llegar a ser invasor, a ser parásito. La envoltura tiene unas propiedades específicas que constituyen un mecanismo de protección, como ya les había dicho, mencionado, hacia las nucleasas bacteriales, es decir, a todo lo que estábamos hablando. También podemos decir que poseen capacidad antígena, induciendo en un huésped inmunocompetente, una respuesta inmune mediada fundamentalmente por anticuerpos neutralizantes. Lo que nos significa esto es que una vez se posa en su hospedero, en una bacteria, llamémoslo así, o como por ejemplo estamos viendo en el coronavirus, ¿cierto? Una vez se posa en los bronquios, en el sistema respiratorio, ¿cierto? Hay una respuesta frente a eso. Empieza todo el proceso de replicación y empieza a generar inmunodeficiencia en el organismo, lo que hace que muchas cosas, muchos antibióticos que se le suministre al paciente, pues no se dé respuesta frente a esto. Entonces, digamos que los virus pueden llegar a ser letales, como ya todos lo sabemos, aunque también más adelante vamos a hablar de algunos virus que han sido usados a través de la medicina para mejorar la calidad de vida de muchos organismos vivos, ¿ok? Entonces, nosotros hemos visto como la estructura general del virus, lo que significa. Más adelante hablemos de cómo se replica. Por ahora, la generalidad, lo que ustedes van a tener que hacer es entrar al formulario de Google y van a tener que ir a Word y hacer en el WordArt, utilizando la herramienta de WordArt, utilizando los esquemas, van a hacer un mapa y en este mapa, un mapa de conceptos sobre lo que hemos hablado hasta este momento. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia o algo que no entiendan, por favor, me pueden escribir en el chat. Gracias, nos estamos hablando.